Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy coordinador del Centro de Historia del Psicoanálisis y tengo la responsabilidad de coordinar esta, espero, seguramente, maravillosa mesa de presentación del nuevo libro de Elizabeth Rudinesco llamado El Diccionario Amoroso del Psicoanálisis. Para eso contamos con la presencia de, por un lado, el director del Centro Argentino de Historia de la Psicología, del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría, Alejandro Dagfal, y también con, ya lo voy a presentar más en detalle, el traductor de este libro de Elizabeth Rudinesco, Alan Pauls. Me detengo primero en Alejandro. Alejandro es licenciado en Psicología por la Universidad de La Plata y al mismo tiempo magíster y doctor en Historia por la Universidad de París 7. Es investigador independiente del CONICET. Es profesor de Historia de la Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito numerosos artículos vinculados con la historia del psicoanálisis y de las disciplinas psi, que han sido publicados en diversas partes del mundo, en Argentina, en Francia, en los Estados Unidos, en Brasil, etc. Y además es autor de un libro que se llama Entre París y Buenos Aires, la invención del psicólogo, que ha recibido el Premio Nacional de Psicología para el periodo 2007-2010. Y desde 2017 dirige el Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría, y además es su fundador. Bueno, Alan Pauls. Narrador, ensayista, crítico literario y cinematográfico, guionista y también traductor. Ha escrito varias novelas, la primera de ellas en 1984, El pudor del pornógrafo. En el año 2003 ha recibido el premio Herralde por una novela enorme en más de un sentido, no solo seguramente el menos importante es por la cantidad de páginas, una novela que creo yo ha marcado a una generación en la cual me incluyo, que se llama El pasado. Ha más recientemente escrito una trilogía inspirada, situada en la década del 70, con diversos libros que son, eso me pasa por no tener tanta memoria, la historia del llanto, la historia del pelo y el dinero. Bien. Y desde hace un tiempo también, además de su tarea de crítico literario y cinematográfico, que ha escrito, como dice en una nota de La Nación, palabras fundamentales sobre Borges, sobre Art, se dedica a una tarea de traducción. Recientemente ha traducido Los cuentos tempranos de Truman Capote y fue el encargado de traducir este particular diccionario de psicoanálisis escrito por Elizabeth Rudinesco. Así que bueno, en principio yo me voy a correr un poco y voy a dejar a los dos protagonistas de esta noche junto con Elizabeth Rudinesco, que obviamente va a girar todo en torno a ella. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por la presentación. Para mí es un placer estar acá con Alan esta noche para comentar la traducción de la última obra de Elizabeth Rudinesco, que justamente, bueno, estaba mirando esas cosas del calendario que tenemos los historiadores de verificar fechas. Justo ayer se cumplió un año de la visita de Elizabeth Rudinesco a la Biblioteca Nacional. Hace un año y un día, digamos, ella daba una conferencia aquí en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional. Y podríamos decir que esta traducción y esta presentación que estamos haciendo hoy es un fruto directo de esa visita que con mucho trabajo organizamos hace un año junto con el Instituto Francés de la Embajada de Francia. Bueno, tenemos aquí a la nueva agregada cultural y al encargado del libro francés, si lo puedo decir de alguna manera, Mateo Chapir, que trabajó muy directamente en la organización de esa visita.
junto con la editorial Debate. Tenemos aquí al director editorial de Debate, bueno, que junto con el grupo Penguin Random House y el Instituto y la Biblioteca Nacional, hicimos un trabajo colectivo que creo que es importante destacar porque no fue sencillo traer a Elizabeth acá a Argentina hace un año y organizar una semana muy comprimida y muy agitada, con conferencias en La Plata. Hoy, justamente hace un año, daba una conferencia en La Plata ante 1000 personas. Y bueno, mañana también se va a cumplir un año de su conferencia en la Abdeva, organizada también con la participación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Abdeva, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y la SAP, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Así que fue una especie de encuentro ecuménico de psicoanalistas. Y en esa semana tuvimos un poco de todo, ¿no? Y Elizabeth, historiadora, Elizabeth para un público más amplio, Elizabeth para un público de psicoanalistas, Elizabeth Rudinesco charlando específicamente con los historiadores del psicoanálisis. Digamos que le sacamos el jugo. Y bueno, en ocasión de aquella visita hace un año, se fundó, o se presentó en sociedad en todo caso, pues ya se había creado un poco antes, este Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría, que mencionaba recién Luis. O sea, venimos trabajando ya hace más de un año, tratando de incorporar archivos, documentos relativos a la historia PSI en la Argentina. Acabamos de incorporar ahora esta semana que pasó los archivos de Horacio Echegoyen, que fue el primer presidente de la Internacional Psicoanalítica, venido de Latinoamérica, bueno, y particularmente argentino. Bueno, hemos incorporado sus cartas, su correspondencia, sus manuscritos, y ahora bueno, nos toca la difícil tarea de clasificarlos y de catalogarlos y de ponerlos a disposición del público. También hemos incorporado archivos de Raskowski, de Arnaldo Raskowski, de Celes Cárcamo, ¿no? Dos de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, seguimos trabajando en eso, estamos tratando de incorporar archivos de José Blecher, de Mary Langer, de Enrique Pillon Rivière. Bueno, es una parte importante de nuestra tarea. Otra parte importante de nuestra tarea es la organización de actividades como la que hoy nos convoca, ¿no? De difusión cultural, de difusión de actividades vinculadas con la historia del psicoanálisis. Bueno, tengo que decirles que Elizabeth estaba encantada con el hecho de que su libro finalmente se hubiera traducido y se esté presentando hoy aquí. Le pedí que nos mandara un videíto como para poder proyectar su saludo, pero sus habilidades con el celular son bastante limitadas y que eso conspiró contra la posibilidad de tenerla acá en imagen y en audio. Pero sí mandó unas líneas que les leo muy rápidamente. Decía en su mensaje de esta mañana Elizabeth, dice: estoy realmente muy contenta por la traducción de este diccionario amoroso, en el que los países de América Latina tienen un lugar tan importante, sobre todo Buenos Aires, ciudad a la que quiero particularmente. Lamento no poder estar ahí, pero les mando a todos mis saludos y mis mejores deseos. Hasta pronto, Elizabeth. Bueno, doy fe que ella realmente tiene una relación particular con Buenos Aires. Recién le comentaba a Alan que cuando vino el año pasado tenía ofertas mucho más interesantes de otras partes del mundo, incluso remuneradas, o sea, que ella para venir aquí no cobró un centavo. Pero ella prefirió venir a Buenos Aires. Hace mucho que no venía y tiene una relación particular con el público argentino que me parece que vale la pena destacar. De hecho, este diccionario amoroso no estaba pensado para ser un libro que fuera traducido a otros idiomas. Y si no me equivoco, Roberto Montes me corregirá. Creo que esta ha sido la primera traducción a una lengua extranjera de este diccionario amoroso del psicoanálisis, lo cual habla del interés que hay en Argentina, de la relación particular que tiene con el público argentino Elizabeth Rudinesco.
A ver, muy rápidamente, quería hablar de este diccionario y quiero mechar algunos comentarios sobre el lugar de enunciación, diría un lacaniano, el lugar desde el cual escribió Elizabeth este diccionario, y también hacer algunas citas escogidas de algunas entradas del diccionario que me parece que son ilustrativas de lo que voy a decir sobre su lugar de enunciación. Voy a tratar de ir complementando un poco para después pasarle la palabra a Alan y terminar cerca de las 8:30, que es nuestra meta. En una entrevista que me dio Rudinesco el año pasado, antes de venir, me comentaba que, voy a leer textualmente lo que ella dice sobre el diccionario, dice que el punto de partida, cito, dice, fueron mis viajes amorosos. Como el psicoanálisis es un fenómeno urbano, hablé de mis viajes por las ciudades, contando cómo el psicoanálisis se había implantado en cada una de ellas. Es una suerte de paseo, pero totalmente arbitrario. Elegí temas, amor, animales, ciudades, y muchos títulos de novelas, porque muestran cómo el psicoanálisis penetró el mundo literario. Por ejemplo, hay una entrada llamada Espejo, en la que hablo de Lacan, por supuesto, pero lo mezclo con Lewis Carroll. También hay una entrada sobre la carta robada, en la que narro la historia de las múltiples interpretaciones de ese cuento de Edgar Allan Poe, pero no me sitúo en la perspectiva del autor, sino en la del detective. De modo que comparo a Auguste Dupin con Sherlock Holmes. Fue entretenido hacer entradas sobre los apócrifos, es decir, sobre las frases mal atribuidas. Hice toda una lista con los apócrifos que erróneamente se atribuyen a Freud. Como el psicoanálisis es una de las disciplinas más injuriadas en el mundo, hice una gran entrada sobre la injuria. Asimismo, hice entradas improbables, inesperadas. Están Philip Roth e Italo Svevo. También está Marilyn Monroe, pero no hay una entrada sobre Jung. Solo lo abordé por su rol en la película de Cronenberg de 2011. Es decir que en el índice van a encontrar a todos los protagonistas de la historia del psicoanálisis, pero desplazados, fuera de sus lugares habituales. En total hay 89 entradas que escribí con mucho placer. Es un recorrido literario sobre los lugares, las novelas, los mitos del psicoanálisis. Por supuesto, hay una entrada dedicada a Buenos Aires. Bien, esto es lo que decía Elizabeth el año pasado, antes de que yo conociera el libro, fue mi primer contacto con el libro. Pero después de haber leído primero la versión original francesa, bastante clásica la presentación, debo decir que la versión nuestra, la versión criolla, es mucho más interesante. A Elizabeth le gustó muchísimo. Le mandé una foto de la tapa, realmente se entusiasmó con eso. No voy a hablar de la calidad de la traducción porque es algo que me gustaría abordar después, pero realmente es una excelente traducción. O sea que tenemos quizás la suerte de tener una traducción que es hasta mejor que el original. Es un prodigio argentino. Quería comentar algo sobre el diccionario, sobre el título del diccionario, que me pareció curiosa la coincidencia, ¿no? Diccionario amoroso del psicoanálisis. Llama la atención cuando uno lee ese nombre, no entiende bien de qué se trata. Y después de empezar a leerlo, enseguida me vino a la mente la idea de que era un diccionario caprichoso del psicoanálisis, más que amoroso, ¿no? Como dice ella, arbitrario. La forma de organizarlo es más bien un contradiccionario. En algún lugar dice ella, bueno, yo ya había hecho un diccionario académico, científico de psicoanálisis, ahora tenía que ser algo totalmente distinto. Sobre todo porque el pedido de la editorial para esa colección era hacer un diccionario en este estilo. Es como todo un privilegio en la cultura francesa, en el campo intelectual francés, que a uno lo convoquen para escribir un diccionario amoroso de.
O sea, hay un diccionario amoroso del teatro, un diccionario amoroso de la arquitectura. Bueno, ahora hay un diccionario amoroso del psicoanálisis, que en general se invita a los autores consagrados, que los editores, o sea, bueno, los que organizan esta colección saben que escriban lo que escriban, va a estar bien, va a ser interesante para el público y se va a vender bien. Lo cual, bueno, realmente ha sido el caso. Y digo esto de caprichoso, diccionario caprichoso de psicoanálisis, porque realmente se le da al autor la libertad de hacer lo que se le ocurra, lo que le venga en gana, lo que quiera hacer respecto de su disciplina, que conoce mejor que cualquier otro, y que haga lo que haga, de alguna manera va a resultar interesante. O sea, en un punto, si uno lo mira desde el punto de vista académico, al diccionario, es algo totalmente disparatado, es una colección de entradas totalmente inconexas que no tienen ninguna relación directa más allá de tocar de un modo u otro al psicoanálisis. Pero me parece que lo interesante es justamente el efecto que produce esa asociación libre entre entradas que abordan los temas y los personajes de manera totalmente inesperada. O sea, en la excelente traducción, repito lo de excelente, de Alan Pauls, se ve claramente, o sea, se es fiel a la frescura que tiene la escritura de Elizabeth. Ella realmente disfrutó mucho la escritura de este libro, como lo decía en su entrevista, pero lo disfrutó porque pudo decir montones de cosas por las cuales ella generalmente es vilipendiada en Francia. Ya que estamos hablando de un diccionario completamente subjetivo, voy a permitirme o darme el lujo de contar por ahí algunas anécdotas o algunas cosas que hacen al lugar de Elizabeth en el campo intelectual francés. Quizás en Argentina no sea tan conocido el hecho de que ella irrumpió, siendo una joven historiadora del psicoanálisis, con La batalla de 100 años, Historia del psicoanálisis en Francia, que fue un libro que a fines de los años 80 produjo en Francia realmente un gran impacto en el campo historiográfico, pero también la hizo conocida más allá del campo limitado de la historia. Fue la primera historia del psicoanálisis en Francia que incluyera a Lacan, que incluyera desde el surrealismo hasta el estructuralismo y el postestructuralismo. Una historia del campo intelectual, en realidad, que luego fue tomada por otros historiadores como François Dos, que hizo una historia del estructuralismo en Francia. Mucho estaba ya en esa historia de Elizabeth. Pero a partir de esa historia, Elizabeth escribió luego una biografía de Lacan, sin querer hacer realmente una biografía, porque no disponía de archivos para hacerla. Tuvo que hacer muchas construcciones interpretativas para poder reconstruir de alguna manera, valga la redundancia, el recorrido de Lacan. Y también escribió sobre muchas otras cuestiones vinculadas a debates de sociedad. Por ejemplo, la familia en desorden, los problemas de las familias recompuestas, las familias homoparentales, las familias de todo tipo que comenzaba a ver en Francia a fines del siglo XX. También escribió sobre por qué el psicoanálisis, tratando de diferenciarse de las posturas más en boga en Francia, porque nosotros pensamos que Francia es la meca del psicoanálisis y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en casa, digamos, que el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis lacaniano, hoy está más vivo en Buenos Aires que en París. En París el avance en Francia de las terapias cognitivas, etcétera, etcétera, cognitivo-comportamentales, es enorme. Bueno, y Elizabeth se ha pronunciado sobre todos esos temas de manera muy clara y muy militante, podría decirse. Lo cual le ha valido, por un lado, un gran reconocimiento de un público amplio. Ha escrito libros con Derrida, con Alain Badiou, o sea, es una intelectual que supera largamente el campo del psicoanálisis y más aún el campo restringido de la historia del psicoanálisis.
O sea, es muy reconocida por un público general. Sus libros se venden por decenas de miles. Sin embargo, para los psicoanalistas, ella no es una psicoanalista. Para los lacanianos es una enemiga de Lacan. Yo le comentaba a Alan hoy que, bueno, para los lacanianos, sobre todo los lacanianos millerianos, ella no ama suficientemente a Lacan como para escribir sobre él. Y son los costos de una posición crítica, ¿no? De historiadora crítica. Y al mismo tiempo, para los historiadores, ella no es una historiadora rigurosa. Es una historiadora que se mete con la biografía, con construcciones interpretativas más vinculadas al psicoanálisis. Es decir, que queda entre medio de distintos mundos, ¿no? No soy de aquí ni soy de allí. ¿No? Ni es historiadora para los historiadores, ni es psicoanalista para los psicoanalistas. Es un precio duro a pagar, digamos, que Elizabeth justamente ha sido excluida, si se quiere, o no sé si la palabra es excluida, porque la tienen muy en cuenta, ¿no? No de una manera amorosa o cariñosa, sino más bien odiosa, pero no es un personaje que sea indiferente al público francés, ya sea de los historiadores o de los psicoanalistas. Pero en todo caso ha sido señalada por decir cosas como las que dice en este diccionario. Más aún, me animaría a decir que las cosas que dice en este diccionario son aquellas por las cuales ella ha sido señalada y apartada de estos campos en los cuales no es reconocida en Francia. Y sin embargo es internacionalmente reconocida hoy, a tal punto que su biografía de Freud fue traducida a más de 20 idiomas, fue traducida por Harvard University Press, hasta hay una versión, hasta hay un contrato para hacer una versión en ruso. Entonces, bueno, son las paradojas del reconocimiento. O sea, en este libro van a encontrar, y voy a leer un par de entradas para pasarle la palabra a Alan, van a encontrar muchas de las huellas de una psicoanalista de origen judío que fue señalada por ser militante comunista en su juventud. Al mismo tiempo que ella era militante comunista, pertenecía a la Escuela Freudiana de París, fundada por Lacan. Entonces era algo así como la comunista o la representante del comunismo dentro de la Escuela Freudiana de París, donde también había sacerdotes, había de todo, ¿no? Estaba Michel de Certeau, ustedes saben que fue una aventura institucional muy interesante, la de esa Escuela Freudiana fundada por Lacan en los años 60. ¿Por qué digo que lo que hay acá en este diccionario de alguna manera es como un compendio de las cosas que han hecho que Elizabeth fuera excluida? Insisto, como lacaniana, como militante del PC, pero también como mujer. Ella de alguna manera, podríamos decir que hasta toma revancha, que esas cosas que uno podía leer entre líneas a lo largo de toda su obra y que le fueron señaladas o le fueron criticadas, bueno, ella acá se da el lujo de tomar todas esas cuestiones no tan arbitrariamente, porque finalmente hay una lógica en todo eso. Y entonces acá uno encuentra entradas sobre Simone de Beauvoir y el segundo sexo, sobre la injuria. Ella que ha soportado, creo que 2 o 3 juicios por calumnias e injurias, juicios que ha ganado por otra parte. Pero también hay entradas sobre la resistencia. Ella habla de la resistencia, dice, no solo en el sentido psicoanalítico de resistencia al avance de la cura. Ella piensa también, o habla aquí de la resistencia con mayúscula, la resistencia a la ocupación nazi, que para ella fue fundamental, marcó su vida. Dice, mis 2 padres fueron resistentes, y a partir de ahí, bueno, entra a hablar de la historia de su vida, de la autobiografía y de la biografía de los personajes del psicoanálisis y de las relaciones entre ambos. Entonces todo el tiempo está Elizabeth yendo entre, bueno, yo esto lo viví, yo ese día, yo nací en 1944, justo en el momento de la liberación. Bueno, todo eso que ella tenía que hacer de alguna manera a hurtadillas, por decirlo en cierto modo,
como de contrabando en sus libros académicos. Bueno, todos esos recortes, todos esos fragmentos están aquí condensados de una manera muy amena, muy interesante, muy inesperada. O sea, uno pasa de una entrada a otra y se va metiendo en historias totalmente distintas. Voy a citar un par de fragmentos nada más como para que entiendan a qué me refiero y los voy a dejar con Alan, que creo que tiene muchas cosas para decir sobre este tema. Yo les hablaba de las injurias, del antisemitismo, pero también de la misoginia que ha tenido que soportar a Elizabeth por dedicarse a esas cosas. Pero bueno, el psicoanálisis también ha sido fruto de ataques de este tipo. Leo un par de cosas, página 262. Una observación al pasar. ¿Por qué los principales representantes de las nuevas tendencias, Einstein en física, Bergson en filosofía, Freud en psicología y muchos otros de menor importancia, son más o menos todos de origen judío? Sino porque hay allí algo que encaja de manera perfecta con el costado maléfico y disolvente del nomadismo desviado que predomina inevitablemente en los judíos arrancados de su tradición. Esto decía René Guénon en 1945. Pero voy a leerles una cita mucho más reciente de un intelectual, un escritor francés que estuvo hace poco en Argentina, que dice lo siguiente: una mujer que ha caído en manos de los psicoanalistas pasa a ser definitivamente inapta para cualquier uso. Lo he comprobado muchas veces. Con el pretexto de reconstruir el yo, los psicoanalistas proceden en realidad a una destrucción escandalosa del ser humano. En ningún caso hay que confiar en una mujer que haya pasado por las manos de los psicoanalistas. Mezquindad, egoísmo, estupidez arrogante, ausencia completa de sentido moral, incapacidad crónica de amar. He ahí el retrato exhaustivo de una mujer analizada. Esto decía Michel Houellebecq en 2008. O sea, no estamos hablando de los 40, esto es algo actual, 10 años apenas. Y para terminar con esta serie de las injurias, leo otra un poco más actual todavía, dice: la señora Rudinesco, que durante mucho tiempo fue estalinista del Partido Comunista, se ha quedado con los tics de una patología que no se cura nunca. Sigue siendo la criadora de víboras lúbricas y de hienas dactilógrafas. Esto lo decía Michel Onfray en 2010. No los voy a cansar con estas cuestiones. Les hablaba yo del segundo sexo, de la entrada sobre el segundo sexo en la cual habla de Simone de Beauvoir, obviamente. Pero les leo algunas líneas. De pronto el sexo femenino irrumpía en el campo del pensamiento de una manera nueva. En adelante se dirá el segundo sexo, como se decía el discurso del método, las confesiones, la interpretación de los sueños, etc. No hacía falta tanto para desencadenar un torrente de odio y de injurias. Frígida, ninfómana, lesbiana, malcogida, vacante, pentesilea de Saint-Germain-des-Prés, etc. Sartre y Beauvoir fueron súbitamente acusados de inmoralidad, de querer destruir la literatura, de degradar a la nación y corromper a la juventud. Tratada de burguesa por el Partido Comunista, Beauvoir no recibió el apoyo de las asociaciones feministas. Estas habían centrado su combate en el reconocimiento de la igualdad social entre hombres y mujeres, en el derecho a la contracepción y en la valoración del estatuto de la madre en el seno de la familia. No había manera, en consecuencia, de que pudiera oír hablar de pronto de vagina, orgasmo, clítoris, masturbación, y menos aún de la posibilidad de que las mujeres fueran homosexuales, reivindicaran el aborto, rechazaran el matrimonio o se negaran a procrear. O sea, eso toma Elizabeth del segundo sexo. Y la última entrada que voy a tomar es la que ella dedica a Georges Wolinski, un dibujante de Charlie Hebdo, que fue asesinado en el famoso atentado que se produjo años atrás en París. Y ella dice: bueno, tiempo antes de ser asesinado, Georges Wolinski me regaló un magnífico dibujo titulado Psicoanalizados, lean Charlie Hebdo.
Bueno, hay un dibujo muy, muy interesante, pero Elizabeth agrega, dice, él compartía con Reiser, otro caricaturista genial, el mismo odio hacia la estupidez. Y cuando la detectaba en un psicoanalista, se volvía doblemente despiadado, porque sentía verdadera pasión por el amor y el sexo, y estaba dotado de un humor insolente. Su humor, que proviene tanto de una experiencia trágica de la vida, un padre asesinado ante sus ojos, una madre víctima de la enfermedad, una primera mujer muerta en un accidente automovilístico, como de su concepción de la virtud conyugal, un humor judío que corta el aliento, como lo demostró el día en que dijo, quiero que me incineren. Le dije a mi mujer, tira las cenizas en el inodoro, así podré verte las nalgas todos los días. Bien, ese es el tipo de personajes que Elizabeth ama rescatar en su diccionario amoroso del psicoanálisis. Creo que su elección, creo que cuando ella escribe, como todo el mundo, escribe sobre sí misma, escribe sobre el costado del psicoanálisis que a ella le interesa. Claramente, a lo largo de su vida, ella ha librado un combate contra el psicoanálisis al servicio de la normalización. Ella se ha peleado con los psicoanalistas que decían que el matrimonio homosexual era aberrante. Bueno, hay entradas acá en la parte de la injuria, donde hay injurias de ese tipo. Psicoanalistas, incluso psicoanalistas lacanianos, supuestamente progresistas, diciendo hasta qué punto era aberrante desde el punto de vista psicoanalítico que los homosexuales quisieran adoptar, etcétera, etcétera. Digo, cosas que ella defendió solitariamente hace 20 años, hoy forman parte del mainstream, digamos que forman parte del sentido común de la sociedad. Pero en aquel momento no. Digo, a mí me tocó hacer mi tesis doctoral con ella entre el año 99 y el 2005, y les puedo dar fe que me tocó acompañarla en momentos difíciles, ¿no? Cuando le hacían juicios, cuando la criticaban en todos los idiomas, ¿no? Por mujer, por judía, por psicoanalista particular, digamos, ¿no? Claramente ella tiene un lugar descentrado respecto del movimiento psicoanalítico, descentrado respecto de las instituciones, y lo que le permite escribir y decir todo lo que dice, ¿no? En muchos lugares, lo comentábamos esto con Alan, ella dice algo así como, hay que salvar al psicoanálisis de los psicoanalistas. Y no se refiere a cada uno de los psicoanalistas, sino que se refiere más bien a esos psicoanalistas que están cómodamente en sus instituciones, convirtiendo el psicoanálisis en un dogma. Porque ella dice, bueno, por un lado el psicoanálisis ha sido muy perseguido en diversos contextos, pero también es cierto que ha sido muy idealizado por sus propios seguidores, hasta el punto de convertirlo en un dogma. Respecto de Lacan, ha dicho, bueno, ella ama en Lacan el transgresor genial, el teórico irreverente, pero detesta a los que han hecho de Lacan una suerte de mito y se han apropiado de su enseñanza. O sea, es una paradoja insoportable, que no se haya producido un duelo de ese ídolo, que no haya habido un proceso de apropiación de esa herencia. Ese proceso para Elizabeth no se realizó. Entonces la van a tener ahí peleando, sobre todo en Francia, nadie es profeta en su tierra, con lacanianos, con historiadores, con psicoanalistas agrupados en diversas instituciones. Pues acá en Argentina es más fácil, ¿no? Más fácil obtener la aceptación. Cuando estuvo ella aquí fue presentada por la presidenta de la Internacional Psicoanalítica, cosa que en Francia sería imposible. O sea, esto es posible porque ahora de nuevo hay en la Internacional Psicoanalítica un presidente argentino, que en realidad es una presidente, la primera presidente mujer, Virginia Ungar, de Abdeva, fue la encargada de presentar a Elizabeth en esta reunión que se produjo, mañana va a ser un año en Abdeva. Bueno, podría seguir hablando toda la noche de todo esto, pero quería pasarle el micrófono a Alan con una pregunta, ¿no? Alan, que es un escritor consagrado, como decía Luis, que no solo es escritor, sino que es crítico literario, crítico de cine, que ha sido traductor. La pregunta mía sería, ¿qué lo llevó a aceptar este desafío? Así como Elizabeth aceptó el desafío de escribir un diccionario amoroso del psicoanálisis, mi pregunta para Alan, como para
para empezar, es qué lo llevó a aceptar la propuesta, que no sé si le hizo Roberto o quién exactamente, de traducir este libro tan particular de Elizabeth Roudinesco. Bueno, yo tengo una vieja relación con el psicoanálisis y con la traducción. Quizás sea la misma relación. De hecho, yo cuando era bastante joven pensé en un momento dedicarme a traducir como modo de ganarme la vida. Sabía francés bien, soy egresado del Liceo Franco-Argentino de Buenos Aires, y me di cuenta muy rápidamente que la pretensión era completamente descabellada, porque traducir es una cosa muy seria, y nadie puede dedicarse a cosas serias para ganarse la vida. Pero antes de desertar, por lo menos parcialmente, porque recaí en la pretensión descabellada hace bastante poco y no me va mal, digamos, cometí dos traducciones que para mí fueron muy importantes, dos traducciones realmente demenciales, una de las cuales fue un libro, una antología de ensayos de psicoanálisis lacaniano, después un poco con el Diario del Lunes, muchos de esos Quijotes que escribían ahí en esa antología cayeron en el fuego cruzado de las sectas o capillas lacanianas, o sea que no se sabe muy bien cuáles eran verdaderamente lacanianos y cuáles eran traidores enquistados en la fortaleza, pero para mí en ese momento, principios de los años 80 creo, traducir ese libro era medirme, o medir mi francés en todo caso, y mi deseo del psicoanálisis, que era un deseo fuerte en ese momento, con lo que yo consideraba eran como los grandes nombres en ese momento del psicoanálisis francés, fuera de Lacan, ¿no? Digamos. Ese libro se llamaba El deseo y la perversión, y ahí estaban, no sé, Rosolato, Clavreuil, había mucha gente, Piera Olañez Pairani, etcétera, muchos que después, insisto, no fueron catalogados como lacanianos, pero que en ese momento participaban por lo menos de una cierta escritura lacaniana que a mí me interesaba y que tenía, por supuesto, sus réplicas aquí en Buenos Aires, que también me interesaban. Y ese libro fue importante para mí, en parte como traductor, porque realmente esos tipos escribían horriblemente mal, esos tipos y esas mujeres, hay que decir, o sea, eran realmente salvo uno o dos, escribían realmente muy mal, y escribir realmente muy mal en la lengua lacaniana es, yo diría, casi escribir triplemente mal. No porque la lengua lacaniana, digamos, implique una mala escritura, muchas veces implica grandes escrituras, pero, digamos, para un traductor y para alguien que tenía que traducir eso a un español que yo pretendía que fuera un poco mejor que el español estándar de las traducciones del discurso lacaniano en Buenos Aires de la época, que eran espantosas, era un desafío muy, muy importante, ¿no? Digamos, porque además de traducir esos textos tenía que entenderlos, lo cual no era fácil. Yo no era alguien formado en el psicoanálisis, había leído, estudiaba en grupos, como se hacía en esa época. Pero fue un libro importante para mí también, digamos, porque fue en cierto sentido una materia prima de mi trabajo como escritor, ¿no? Había mucha ficción en ese libro. Y había mucha ficción básicamente en casos clínicos, ¿no? Que para mí es una de las cosas más geniales que tiene el psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis inventó un modo de escribir el caso clínico que es muy nuevo, ¿no? Y los narradores o los escritores de ficción como yo estamos muy agradecidos a eso. Yo aprecio mucho a los médicos que escriben grandes casos clínicos, por ejemplo, Oliver Sacks es uno de ellos. Yo creo que el mejor escritor de casos clínicos contemporáneo es Sacks. Y creo que los psicoanalistas, muchos psicoanalistas, bueno, empezando por Freud, son grandes escritores de casos clínicos, o sea, grandes escritores de historias de vida,
grandes biógrafos de otros, etc. Y este libro, El deseo y la perversión, tenía muy buenos casos clínicos de perversos, que son los mejores casos clínicos, obviamente, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante eso. O sea, aprendí mucho, no solo sobre la escritura lacaniana, no solo sobre el psicoanálisis lacaniano, sino también sobre la perversión y sobre el arte de contar una historia clínica. Entonces, cuando me ofreció Roberto y Juan Ignacio Boido traducir este diccionario, me pareció que era, para el compañero de ruta un poco distraído del psicoanálisis que yo soy, o que me considero, me pareció que era una buena ocasión para ponerme un poco al día con lo que estaba pasando, digamos, en el psicoanálisis, y sobre todo con lo que estaba pasando con Elisabeth Rudinesco, a quien yo conocía sobre todo de su época marxista. Sabía que se había convertido en una star de la historia del psicoanálisis. Había leído la biografía de Lacan, que me había parecido bastante buena, aún coincidiendo con lo que decía Roberto, como que no era exactamente una biografía. Y me interesaba mucho el libro porque me olfateaba, por el título, que debía ser un poco un libro de gourmet, más que un libro de teórica o un libro de historiadora. Y efectivamente el libro yo creo que es eso, digamos. El libro construye una especie de sujeto que es la autora del diccionario, que es un poco el sujeto de la viajera, ¿no? Rudinesco concede una entrada a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte, diciendo que Freud se identificaba, por supuesto, con Napoleón Bonaparte. Yo diría que ella también se identifica bastante con Napoleón Bonaparte. Es una Napoleón o una napoleona bastante ayornada, pero es alguien que efectivamente en el libro es muy importante como el carácter global del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como disciplina o como cultura global. Y ella es un poco una especie de embajadora plenipotenciaria, o más bien de emperadora, que recorre el mundo viendo a ver en qué estado están las colonias del psicoanálisis, ¿no? Y eso es muy interesante porque efectivamente tiene siempre una casa en cada ciudad, tiene interlocutores muy autorizados en cada ciudad, tiene instituciones que la reciben en cada ciudad, ve muy bien las ciudades, ¿no? Yo creo que esa dimensión del libro es una dimensión súper interesante. La idea de hasta qué punto aprendió el psicoanálisis, que se puede hablar de un psicoanálisis en el Cairo. Y hay algo muy múltiple en ese sentido en el libro que es para mí muy, muy atractivo, ¿no? La idea del psicoanálisis como una disciplina básicamente urbana y la idea de rastrear un poco los efectos del psicoanálisis y la multiplicación o la reproducción del psicoanálisis siempre ligada a enclaves urbanos específicos, ¿no? Por supuesto, en el diccionario está Viena, está París, está Londres, está Budapest, está el Cairo, está San Pablo y Río de Janeiro. Y efectivamente, en ese sentido uno podría decir que el género del libro, más que el del diccionario, es el del atlas, ¿no? Es un poco eso. Y me sirvió traducirlo porque efectivamente es un libro muy agradable de leer, sobre todo para los legos o para los que no son de la secta. Porque efectivamente es un libro que muchas veces se abandona al placer de hablar de cualquier cosa menos del psicoanálisis, ¿no? Tiene mucho talento Rudinesco para olfatear cuáles son los ecos del psicoanálisis que son casi más interesantes que el psicoanálisis mismo. Pero me sirvió sobre todo para hacerme una pregunta que hace rato que me hago en relación con el psicoanálisis y también con mi relación con el psicoanálisis. Yo en un momento incubé la idea, por ahí tan demencial como cuando tenía 20, de ganarme la vida traduciendo, incubé la idea de que por ahí ser psicoanalista era un buen devenir para mí en la tercera edad, ¿no?
Me parecía que era lo veía, ¿no? Ahora que estoy llegando a la tercera edad, lo veo todavía un poco exigente para lo que imagino como un retiro sedentario, por lo menos. No sé si confortable y no sé si opulento, pero sedentario. Pero me sirvió para pensar en qué se está convirtiendo el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que el libro de Rudinesco es más interesante pensado como una posible respuesta, un poquito ambigua, un poquito demasiado implícita, si ustedes quieren, pero me parece que es más interesante cuando aborda la cuestión de en qué se convirtió el psicoanálisis que cuando aborda la cuestión de qué es el psicoanálisis o qué fue el psicoanálisis, ¿no? O qué ha sido a lo largo de más de un siglo de existencia, ¿no? Y la respuesta, creo, que aparece un poco entre líneas en este atlas de Rudinesco, de viajera, gourmet, etc., es que el psicoanálisis es una cultura, digamos. Un poco, yo creo, cómo puede llegar a serlo la religión católica sobre todo, ¿no? Hace poco hablaba con una periodista de Le Monde, el diario francés, que venía a Buenos Aires a hacer un perfil, a investigar para hacer un perfil sobre el Papa Francisco, ¿no? Y me llamó mucho la atención por qué les interesaba a los franceses tanto el Papa Francisco. Y en general en Europa, ¿no? Según me contó ella. Y parece que el Papa Francisco les interesa mucho a los europeos porque no habla de Europa. Entonces se preguntan, ¿pero quién es este Papa de mierda que no habla de Europa? Y la razón específica, muy francesa, por la cual el Papa Francisco les interesa a los franceses, es que el Papa Francisco se analizó, lo cual es como medio dos como planetas que chocan, ¿no? ¿Cómo Papa se puede analizar, ¿no? Bueno, Nanni Moretti, en una película extraordinaria, bastante reciente, también imaginó un poco hasta qué punto ese supuesto choque de planetas podía ser más bien una extraña, bizarra y extravagante intersección. Pero me pareció muy interesante que de Francia, digamos, la meca, por lo menos del psicoanálisis lacaniano, viniera alguien enviado a exhumar los secretos del Papa Francisco y que uno de los más sabrosos que tenían era ese, ¿no? La relación entre el Papa y el psicoanálisis. Y por supuesto empecé a pensar, bueno, pero en realidad hay una relación muy importante entre la religión católica y el psicoanálisis, ¿no? Rudinesco habla bastante del asunto aquí, sobre todo con el delirio católico de Lacan, ¿no? Que a mí me resultó medio irresistible, ¿no? Pero también habla de la relación entre el psicoanálisis y los jesuitas, por supuesto entre el psicoanálisis y el judaísmo, pero digamos, había algo que me parecía interesante en el hecho de que tal vez esta mujer, la periodista de Le Monde, me contaba que en Italia, en Roma, digamos, en el Vaticano particularmente, el papado, y sobre todo el papado de Francisco, ha producido una especie de merchandising extraordinario, ¿no? O sea, hay tours papales, desfiles de moda papal, cigarrillos papales, cigarrillos electrónicos papales. Digamos, hay una especie de industria de la inmediación papal fenomenal, ¿no? Y yo pensé, se están dando cuenta, ¿no? Se están dando cuenta, el Papa Francisco se dio cuenta de que el único porvenir posible de la religión católica es convertirse en una cultura. Y dije, y esto se lo robó al psicoanálisis, ¿no? Y ahí lo vi por primera vez realmente inteligente el Papa Francisco, ¿no? Dije, si el Papa Francisco logra inspirarse en el devenir del psicoanálisis para asegurarle alguna supervivencia a la religión católica, realmente es un papa genial y tengo que retirar todo lo que dije de malo sobre él. Y la periodista francesa dijo, es una idea un poco delirante, pero que estoy dispuesta a considerar, me dijo, ¿no? Porque para mí efectivamente lo que prueba el atlas de Rudinesco es eso, es un poco que el psicoanálisis se volvió una cultura, y cuando digo una cultura digo, por supuesto, la única cultura, digamos, en la que hoy chapoteamos, que es la cultura pop, ¿no?
Entonces el psicoanálisis no es solo las sagradas escrituras de Freud o las sagradas escrituras de Lacan o las de Melanie Klein o las de quien a ustedes se les ocurra, no es solo una disciplina teórica, una clínica que atravesó una historia, que tiene aventuras, que tiene peripecias, que tiene cortes internos, guerras, etc., sino que es también objetos, maneras de vestirse, maneras de hablar, modismos, películas. Hay también un merchandising del psicoanálisis que nos viene colonizando, digamos, desde hace más de un siglo, ¿no? Yo pensaba, mientras traducía el diccionario, leí los diarios de Arthur Schnitzler, que era un contemporáneo de Freud, era un poco más joven que Freud, un dramaturgo y escritor vienés. Y si uno lee los diarios de Schnitzler, uno lee en realidad una especie de lado B, un poquito clandestino, un poquito morboso, de lo que era como medio el contexto en el que el psicoanálisis apareció y pegó, ¿no? Y ya hay algo ahí que se arma que es muy extraordinario y que es también un poco, en cierto sentido, una fuerza originaria del psicoanálisis, la idea como de transformar en cultura ciertos objetos, ciertas fuerzas, ciertos impulsos, ciertas ideas, que hasta ese momento, hasta el momento en que el psicoanálisis se dedicó a mirarlos o se dedicó a inventarlos, eran más bien o excepciones o signos de accidentes completamente únicos o singularidades totalmente incompartibles, ¿no? Y cuando digo eso me refiero a los sueños, me refiero a los accidentes al hablar, me refiero a la repetición, etcétera, etcétera, digamos. Todos los objetos que Freud vio por primera vez, leyó de una manera totalmente singular y convirtió en las porquerías que compartimos todos los días. Todos soñamos, todos nos equivocamos, ninguno piensa lo que dice, todos tropezamos con el deseo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para mí, digamos, lo más importante de leer el libro al traducirlo era un poco ponerme al día en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, el psicoanálisis se convirtió en una cultura y tal vez así sobreviva y tenga la posteridad que quizá como terapia no tenga, que quizá como terapia ya no está teniendo, en parte por la ofensiva bestial del enemigo que Rudinesco marca mucho en el libro, las terapias cognitivo-comportamentales y la farmaconeurociencia. El psicoanálisis es una forma de pensamiento que para mí es extraordinaria y sigue siéndolo hoy. Eso es para mí lo que me interpela, digamos, del libro de Rudinesco. Bien, recojo el guante. Después por ahí tenemos unos minutos como para dialogar con la sala. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Alan sobre el psicoanálisis como cultura. Justamente lo contrario de lo que decía Freud cuando decía que el psicoanálisis no debe convertirse en una cosmovisión, ¿no? Una forma de ver el mundo, que es justamente lo que se ha transformado, ¿no? Es como una matriz de comprensión o de inteligibilidad de la vida cotidiana. No solo del sufrimiento en un plano clínico, teórico, sino que es algo que atraviesa el sentido común de Occidente, particularmente en países como Argentina, Francia, Brasil. Pero yo le agregaría un par de cosas a esta idea de cultura que claramente atraviesa el Atlas. Me gustó mucho la expresión. Yo al principio hablaba de una coincidencia. Cuando hablé del diccionario caprichoso, me olvidé de terminar la frase. La coincidencia con la idea de diccionario caprichoso es que cuando vi la gacetilla de debate sobre el diccionario, hablaba justamente de diccionario caprichoso, con lo cual no fui el único caprichoso que pensó en ese título para el diccionario. Bueno, discutimos con Roberto en las últimas etapas del libro, de la producción del libro, discutimos. Roberto me dijo, ¿te parece diccionario moroso? Porque en realidad es como un diccionario caprichoso, y tuvimos como unos intercambios, y por supuesto la idea, digamos, literal sería diccionario caprichoso, pero yo creo que la expresión diccionario caprichoso hubiera como arruinado algo del libro, y la palabra moroso aplicada a algo textual es tan francesa, pero
tan francesa que para mí era medio como un logotipo, digamos, ¿no? Diccionario amoroso. Creo que Barthes inventó eso, ¿no? Fragmentos de un discurso amoroso. Ahí nos dimos cuenta de que había algo parecido a eso, pero y creo que llegamos a ese acuerdo, digamos. Es cierto que en términos de sentido caprichoso era más adecuado, pero me parecía que era más francés Diccionario amoroso. Sí, probablemente, la France avant tout. Probablemente Elizabeth no hubiera mandado los saludos que mandó si hubiera puesto caprichoso. Sí. Creo que parte de los caprichos que se puede dar cuando alguien llega a ser Elizabeth Rudinesco, y no sé si le hubiera gustado que se nombrara así. Pero decía que me gusta mucho esto que tomás vos de la idea del psicoanálisis como cultura, incluso vinculado a la cultura pop. Pero hay algo que me parece que en Rudinesco es muy fuerte vinculado a esta idea de cultura, ¿no? Ella claramente habla de cómo se contactó ella con el psicoanálisis, ¿no? Porque, por un lado, ella es miembro pleno de la generación del 68. ¿No? En esa época ella tenía 24 años, miembro del Partido Comunista, estudiante de letras en Vincennes, discípula de Deleuze, ¿no? A tal punto que ella decía, Deleuze me sirvió para deconstruir a Lacan, ¿no? O sea, de alguna manera Deleuze me ayudó a no caer en la infatuación de los lacanianos, ¿no? Siendo hija de una psicoanalista lacaniana. Y al mismo tiempo yo jamás me hubiera interesado en el psicoanálisis si no hubiera sido por Lacan, porque Lacan hizo accesible algo que era como una subdisciplina de la medicina, algo con olor a naftalina, vinculado a las élites. Lacan relacionó eso con la aventura intelectual de una generación, con el estructuralismo, con un montón de otras cosas, con el surrealismo, cosas que no tenían nada que ver con Freud. Digamos, Freud soñaba con ser enterrado al lado de Newton, al lado de Darwin en todo caso, pero Freud tenía una concepción del psicoanálisis que claramente no era la de Lacan, si bien hoy, bueno, se ha construido históricamente una suerte de Freud lacaniano avant la lettre, pero no, Freud era un señor científico evolucionista bastante clásico en sus modos. Mientras que Lacan, y esto es algo que rescata Rudinesco, y algo que rescata también de los inicios, no tanto de Freud, sino de los primeros freudianos, ¿no? de los psicoanalistas en Viena, de la Sociedad de los Miércoles, es el carácter del psicoanálisis como una aventura del pensamiento, ¿no? El psicoanálisis siempre cuestionando los límites, el psicoanálisis vinculado a la transgresión. Vos hablabas de los casos de perversos que son los más interesantes. Bueno, es claro que Elizabeth, en esta historia del psicoanálisis, siempre se coloca o se posiciona del lado de los rebeldes, es más, hay una entrada dedicada a los rebeldes, de los desheredados, siempre se coloca del lado de los discípulos descarriados o los discípulos no ortodoxos. O sea, claramente ella se opone a cualquier normatividad. Y claramente me parece que ahí está contestándote o tratando de contestar, bueno, qué es lo que piensa ella sobre tu idea de si es bueno o es malo. Hace una biografía de Lacan y una de Freud. No hace una biografía de Ferenczi o de Tausk. Seguro. Digamos, hace seguro. ídolos. Seguro. Digo, seguro que para ella son los faros, o sea, es algo imposible de cuestionar desde el punto de vista histórico, y también desde el punto de vista editorial. Pero me parece que, como vos decís, con las facilidades que da esta posición un poco colonial, si querés, ¿no? De ir a chequear qué pasa en cada ciudad. De hecho, cuando estuvo en Buenos Aires, se enteró de que el presidente se analizaba y dice, no, esto es imposible, no puede ser, es un problema legal. ¿Cómo va el presidente a contar sus secretos de Estado a un psicoanalista? Es riesgosísimo. En Francia no estaría permitido. Yo me preguntaría quién es el psicoanalista. Entonces la verdad que me costó un gran esfuerzo que el día que le tocaba dar su conferencia en Abdeva ante un nutrido grupo de psicoanalistas de distintas orientaciones,
no abordar ese tema porque estaba obsesionada con eso, quería empezar hablando de eso, y ella tenía que hablar del diccionario sobre Freud y un poco de su concepción histórica sobre Freud, o que había aportado. Bueno, finalmente conseguimos eso. Pero también su otra obsesión, en línea con lo que decías vos, me pedía a Elizabeth que yo le hiciera llegar una lista de los psicoanalistas de las asociaciones oficiales en 1978, porque ella tenía el dato de que la psicoanalista era de origen judío y ella estaba prácticamente segura que pertenecía a alguna de las asociaciones oficiales. Entonces quería utilizar esa lista para empezar a cerrar el círculo y finalmente llegar al dato de quién había sido la psicoanalista del Papa. Lamentablemente no le pude conseguir esa lista porque en Argentina las listas no son fáciles de conseguir, generalmente no se hacen. Pero, insisto, me parece que como posición, con todos los claroscuros y con todas las contradicciones que eso implica, ¿no? De estar del lado de la resistencia o del lado de la rebelión cuando uno ocupa un lugar fundamental dentro del campo. A mí me parece interesantísima la reflexión de Alan. Yo suelo decir, de alguna manera siguiendo a Elizabeth, pero también a Derrida, ¿no? Estuvo muy de moda en la historia del psicoanálisis durante mucho tiempo hablar de las resistencias al psicoanálisis. Incluso el mismo Freud, cuando hace su historia del movimiento psicoanalítico, habla de las resistencias que se oponen al psicoanálisis, ¿no? Como si el psicoanálisis fuera una suerte de evangelio que debería ser aceptado en todos lados, y si no es aceptado es porque hay resistencias, ¿no? Como en una cura, ¿no? Es como traspolar un poco el modelo de la enfermedad y de la cura psicoanalítica a la implantación cultural del psicoanálisis. Y Derrida, en un texto del año 2000, los estados de ánimo del psicoanálisis, les états d'âme de la psychanalyse, difícil de traducir, decía, me parece que hay que cambiar el foco, más bien habría que pensar cuáles son las resistencias del psicoanálisis. ¿Qué hay en el psicoanálisis hoy que se opone o que hace obstáculo para que el psicoanálisis se haga cargo de los problemas de su tiempo, ¿no? A partir de este diagnóstico compartido con Elizabeth sobre las dificultades para el psicoanálisis de dar respuesta a los nuevos problemas de la familia, de la sociedad, de la relación con otras disciplinas. Y Derrida decía algo muy interesante, que es que el psicoanálisis había perdido su poder cuestionador desde el momento en que había rechazado la posibilidad de ser cuestionado por otras disciplinas. Y decía que el psicoanálisis solo iba a recuperar su poder cuestionador, su poder crítico, su vocación contracultural, como podía pensar Freud en sus comienzos, en la medida en que volviera a aceptar ser cuestionado por la antropología, por la filosofía, por las letras. Y Derrida planteaba el diagnóstico de que ese diálogo estaba roto, y que en la medida en que ese diálogo siguiera clausurado, era muy difícil que el psicoanálisis volviera a tener el filo que había tenido en sus orígenes. Creo que lo mismo plantea Elizabeth respecto a este problema de la herencia de Lacan. O sea, ¿qué pasa cuando una doctrina que se supone que tiene que ser resistida, que tiene que ser rechazada por el carácter revulsivo de las verdades inconscientes que trae a la luz, qué pasa cuando esa doctrina se transforma en ortodoxia, cuando se transforma en doctrina hegemónica? Es algo que pasa en Argentina, por ejemplo, y esto los franceses realmente se quedan muy asombrados. Yo tengo una becaria que hizo una tesis sobre el psicoanálisis en la Universidad Argentina. No hay una universidad pública en la Argentina donde las materias psicopatológicas no sean de inspiración psicoanalítica. Hay solo una donde psicopatología no se da desde un punto de vista lacaniano. En la UBA hay una pluralidad, hay dos cátedras. Pero eso en Francia sería impensable. O sea, ese lugar del psicoanálisis, casi como un camino trazado, que hace que el psicólogo argentino durante muchas décadas ha sido prácticamente sinónimo de psicoanalista, que es imposible casi para alguien que se dedica a la psicología no pensar en el diván y en la clínica como salida laboral, es algo que es una especificidad argentina, aunque no nos demos cuenta.
pero es algo que vienen a estudiar los franceses, que van a visitar a Villa Freud, que se incluyó junto con La Boca, Caminito, en los tours por Buenos Aires, y me parece que tiene que ver con esta cuestión que bien planteaba Alan, ¿no? ¿Es un éxito del psicoanálisis transformarse en una cultura asimilable a la cultura pop, transformarse en una doctrina hegemónica, o es algo que implica más bien una resistencia por asimilación? ¿Qué pasa con todo eso? No sé si quieres decir algo, si paso el micrófono. No, yo creo que ya estoy, y si alguien quiere por ahí. Hace como un chorizo con todos los aforismos clásicos lacanianos, ¿no? No hay relación sexual, lo real es aquello con lo que uno se golpea, etc. Y esa es una parte para mí importante de la escritura lacaniana. Rudinesco lo satiriza un poco, para mi gusto, un poco demasiado fácil, ¿no? Porque aún así, puesto en ese monólogo un poco descabellado, cada una de esas frases sigue siendo igualmente interesante, ¿no? Digo, aunque uno quiera discutirla, me parece que efectivamente Lacan tenía un don del aforismo como nietzscheano casi, ¿no? Pero hay algo en eso, por ejemplo, que es muy de la escritura lacaniana, que a mí siempre me interesó, ¿no? Como una cierta, una especie la idea de una frase que compendia, bueno, digo, la filosofía es un poco eso también, ¿no? Otro devenir para mí posible del psicoanálisis en algún momento fue la filosofía, ¿no? Y creo que un poco es también cierta zona del psicoanálisis. Pero pienso luego existo, podría ser de Lacan perfectamente, ¿no? De hecho creo que hay variantes lacanianas como que contradicen o parodian esa, la máxima cartesiana, ¿no? Y después para mí en realidad, y eso es un poco lo que contaba antes del librito El deseo y la perversión, para mí en cierto sentido la prosa lacaniana lo que hacía de una manera muy evidente para mí era como desnudar la lengua francesa, ¿no? Y eso para mí era increíble. O sea, alguien formado, por lo menos en términos escolares, en el lingüismo, con una cierta relación fuerte con la cultura francesa, el cine francés, la literatura francesa, etc., traduciendo ese libro, El deseo y la perversión, descubría hasta qué punto estaban anudadas el problema del deseo, el problema de la escritura lacaniana y el problema de la lengua francesa, ¿no? A tal punto que después yo leía a cualquier escritor francés y me parecía que era lacaniano, ¿no? Y eso yo creo que es algo extraordinario del lacanismo. O sea, eso es una cosa muy impresionante. Quiero decir, acá Borges hace eso. O sea, leemos a Borges y después nos parece que medio encontramos escritura borgiana todo el tiempo en Buenos Aires, en la Argentina, ¿no? O sea, eso solamente los grandes escritores hacen eso. Te obligan a escuchar con su acento toda la lengua que vos antes habías escuchado sin acento o con otros acentos, ¿no? Hay algo de la escritura lacaniana que lo que es más extraordinario es que es oralidad pura. O sea, la escritura lacaniana, Lacan era medio Sócrates, digamos, no, escribió poco, es un tipo que escribió muy poco. O sea, su prosa son los seminarios y los escritos, que de algún modo también son conferencias, en fin, digamos, hay algo, no es Barthes, no sé, no es Sartre. Pero eso hizo para mí la escritura lacaniana, ¿no? De repente te inducía a escuchar cuán lacaniano era Molière, cuán lacaniano era Beaumarchais, cuán lacaniano era Diderot, cuán lacaniano era Balzac, ¿no? Cosas como medio imposibles. Y al mismo tiempo eso es muy psicoanalítico, ¿no? Quiero decir, eso es el après-coup, eso es la retroactividad, o sea que seguimos dentro de esa lógica psicoanalítica, ¿no? Pero para mí representó eso, yo te diría, como una especie de puesta en escena muy, muy visible de la relación que yo podía tener con la lengua francesa, ¿no? Y que es muy importante para mí porque es mi segunda lengua
y efectivamente soy francófilo y tengo una relación con la cultura francesa súper fuerte. Pero tuvo un efecto más sobre vos como lector o vos como escritor. Yo reconozco lo que escribo como aires, una especie de barroquismo sintáctico, si querés, que puedo afiliar con cierta prosa francesa, ¿no? No sé si eso es visible en términos más generales, ¿no? Pero lo que yo escribí, sobre todo, digamos, ya no pienso en términos de una relación con la lengua, lo pienso más en términos de relación con escritores. Reconozco la deuda que tengo con Roland Barthes en todo lo que escribo, ficción y no ficción. Hay libros muy puntuales, El pudor del pornógrafo, que fue la primera novela que yo escribí, está escrita con la lengua de un escritor francés en la cabeza, que es un escritor muy peculiar, que es Pierre Klossowski, que es un escritor que no era lacaniano, pero podría haberlo sido perfectamente, podría haberle dado clases de Cicerón a Lacan, ¿no? Entonces, en cierto sentido, yo creo que debe haber algo pseudo-lacaniano, post-lacaniano, pre-lacaniano, que se filtró, pero vía, yo diría, como las estructuras elementales de la lengua francesa, ¿no? Que en cierto sentido yo empecé a aprender gracias a la prosa lacaniana, ¿no? Yo quisiera decir algo en relación a la religión, que estuvo muy presente en el comentario de Alan, y que además suele, para algunos lacanianos, para algunos psicoanalistas, suele ser considerada una injuria, de las que puede ser acusado el psicoanálisis, pero que siempre me parece como muy potente como imagen, y sobre todo porque me parece que permite hacer un contrapunto, o forzar un contrapunto en cosas que vos señalaste, que es entre la secta y la cultura universal, ¿no? Y que ambas siempre mantienen como una relación, ¿no? Creo que, no sé, quizás atreviéndome en el punto en el cual yo practico el psicoanálisis también, además de tratar de ser historiador, creo que yo respondería, de las dos maneras el psicoanálisis pierde. Si es una cultura universal, pero también si es una secta cerrada sobre sí mismo. Y en ese punto se me venía otra imagen dentro de la religión, que es la del profeta, por ahí retomando un poco lo que señalaba Alejandro respecto de la misma Elizabeth Rudinesco. El profeta en el punto en el cual señala que algo no funciona. Y por ahí lo señala incluso en relación primero a su propia comunidad. Quizás esa podría ser una vía para mantener algo vivo del psicoanálisis, que recupere el poder cuestionador, pero no tanto sobre los otros, sino sobre sí mismo. Bien, considerando la obra, y Alan tiene otros compromisos y Roberto también, bueno, quería agradecer una vez más al Instituto Francés por la colaboración tanto en la visita original de Elisa del año pasado como en la difusión de esta charla de hoy, a Roberto Montes y el grupo editorial Penguin Random House, que han colaborado con la Biblioteca Nacional para que esto sea posible. Muchas gracias, Alan, por prestarte a este diálogo, y gracias a ustedes por venir.